Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Febrero 17. Una palabra para los niños. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 1 al 3. Bueno, hermanos, vamos a orar al Señor. Hoy nos va a dirigir en el devocional nuestro hermano pastor José Yesí Campo. Pero vamos a orar al Señor. No sé si el hermano Carlos quisiera dirigirnos de entrada en oración. ¿Le parece, hermano? Vale que sí, así Dale, me hermano. despierto bien. Ok, hermano. Padre bueno, hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo especial que nos permites compartir de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, porque has tenido gran misericordia y nos has dado, Señor, la oportunidad de seguir en tu presencia, Señor. Amén. Queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu nos asista, que sea Él guiando nuestra mente, nuestro corazón y que seamos edificados grandemente. Así es, Señor. Te bendecimos, Señor, porque eres nuestro buen Dios, nuestro Padre Santo, que no nos deja solos y que está siempre con nosotros, amado Señor. En este momento, Señor, nos disponemos y quedamos en tu presencia, Señor, como una esponja lista para recibir todo lo que tú tengas preparado, amado Señor. Te honramos y te glorificamos porque eres bueno, Señor, con nosotros. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermano Carlos, muy amable. Bueno, hermanos, vamos a tener la lectura del devocional del día de hoy y vamos a meditar un tiempo en lo que nos guía hoy el libro de devocional. ¿Quién de ustedes desea entonces leerlo, por favor? Hermana Ninosca, Sí, señor, buenos días. buenos días. Febrero 17. Una palabra para los niños. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Efesios 6, del 1 al 3. En dos ocasiones, cuando Pablo da a sus lectores una larga lista de los frutos espantosos de la impiedad, justo en medio de ellos encontramos una pequeña frase: desobedientes a los padres. Romanos 1:30, segunda de Tito 3:2. De manera similar, cuando lees la historia de la iglesia, descubres que en momentos de avivamiento espiritual se desarrollaba una piedad práctica, Amén. incluyendo la sumisión de los hijos a la autoridad piadosa de los padres. La obediencia de los hijos a los padres no es una mera sugerencia, es una obligación. La Escritura enseña que esta obediencia es correcta según la orden natural de la creación de Dios, conforme a su ley y como respuesta al Evangelio. Los padres no deben tener miedo de pedir y elogiar la obediencia, pero Pablo no solo dice que la obediencia es correcta, también dice que tiene recompensa. En Jesús existe una bendición que acompaña a prestar atención a los mandamientos y a las promesas de Dios. Cuando la relación entre los padres y los hijos está marcada por amor, confianza y obediencia, el resultado no es solo personas sanas. Creamos una sociedad igual de sana. Los padres que desean provocar tal obediencia harían bien en recordar 5 verdades importantes que la Biblia enseña sobre nuestros hijos. 1. Un don del Señor son los hijos. Salmo 127, versículo 3. Son un don y una bendición. Pensar en nuestros hijos debe movernos a gratitud hacia Dios, el dador de nuestros hijos.
Nosotros no somos dueños de nuestros hijos, le pertenecen a Dios, los tenemos prestados por un tiempo limitado. 3. Los hijos tienen defectos desde la concepción, son culpables de pecado y no merecen la vida eterna, igual que el resto de nosotros. Salmo 58:3, Romanos 3:23. 4. Ya que son pecadores, los hijos tienen la necesidad de los mandamientos de Dios. Como padres, somos responsables de instruirlos en la ley de Dios desde la edad más temprana. 5. Nuestros hijos pueden ser salvos solo por gracia. Por lo tanto, debemos enseñarles a mirar solo a Jesús para recibir salvación. Muchos de nosotros vivimos en una cultura que se opone a estas verdades. Por un lado, los hijos son vistos como inherentemente buenos y su educación, salud y felicidad son consideradas el bien supremo. Por otra parte, a menudo son objetos de chistes o de quejas. A veces, incluso dentro de la iglesia, existe una ausencia de enseñanza clara y bíblica sobre la crianza de los hijos. Sin embargo, esto es lo que dice Dios. Los hijos que crecen en el hogar deben obedecer a sus padres. Los padres deben criar a sus hijos de manera que conozcan la ley y la gracia de Dios. Si queremos criar en nuestros hogares e iglesias una generación más piadosa y santa que la nuestra, haríamos bien en educar a nuestros hijos en el contexto de la verdad de Dios. Muchos de nosotros somos padres con hijos en el hogar. Todos nosotros somos miembros de iglesias con niños a nuestro alrededor. Así que, ¿cómo debería reflejarse tu contribución a la salud espiritual de la siguiente generación? Proverbios 2. Muchas gracias, hermana Ninoska. ¿Sí me escuchan bien, hermanos? Sí. Ok, muchas gracias. Muy bien, hermanos, vamos a meditar esta lectura del día de hoy, conforme al sustento bíblico que nos guía el devocional también. Vemos allí en la lectura que el texto bandera, digámoslo así, para sustentar esta reflexión que toma el autor del devocional, está basada en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, del 1 al 3. Creo que la mayoría de nosotros conocemos muy bien lo que dice esos versículos, refiriéndose a la obediencia que exige el Señor. En este caso particular allí el escrito de Pablo de los hijos hacia los padres. Pero entendemos también nosotros en el contexto de toda la escritura y lo que hemos aprendido sobre el mensaje de la palabra de Dios, que esa obediencia que exige allí se extiende y va mucho más allá. O sea, al buscarle una aplicación, sabemos que esto se extiende esta sábana, digámoslo así. Entonces, para tener en cuenta. Primero que todo, hay algo aquí bien particular que quiero llevarlos a que pensemos. Sabemos que las cartas de Pablo fueron leídas en las iglesias, ¿verdad? El apóstol, por lo tanto, aquí podemos decir, presupone que entre aquellos a quienes se estará leyendo esta carta y quienes estarán escuchando la lectura de esta epístola, habrían niños ahí, entonces por eso el apóstol, podemos decirlo, escribe ahí directamente. Pablo en algunos momentos enseñó una larga lista de frutos y de la impiedad también, y entre estos se encuentra la desobediencia a los padres. Pasajes significativos que nos recuerdan este escrito de Pablo, Romanos 1:30 y 2 de Timoteo 3:2. Lo primero que quiero iniciar compartiéndoles, amados hermanos, en este devocional es una enseñanza esencial, un mandamiento esencial que vemos en el contexto de este tema, y es el siguiente: la obediencia de los hijos a los padres, en particular de lo que dice Pablo aquí, no es una sugerencia, es una obligación.
La obediencia de los hijos a los padres no es una sugerencia, es una obligación. Pero asimismo, como dije hace un momento, extendemos a una aplicación bien amplia y en sí la obediencia es un mandamiento y es una obligación para todos los hombres, en todos los ámbitos. Me explico. La obediencia, la sujeción y el respeto, por ejemplo, a las autoridades es un mandamiento. La obediencia, el respeto de los miembros a las autoridades eclesiales que Dios ha colocado es un mandamiento y así podríamos seguir extendiendo esta sábana. Nuestra declaración de fe, perdón un momentico, aquí la abro, en el capítulo 19, nos dice algo bien interesante respecto a este tema, por lo tanto, de la obediencia. En el punto 1 dice, Dios dio a Adán una ley de obediencia universal, escrita en su corazón, y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por medio de los cuales obligó a Adán y a toda su posteridad a una obediencia personal completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por su cumplimiento y amenazó su transgresión con la muerte y lo dotó de poder y capacidad para guardarlos. Leo allí el punto 1 del capítulo 19 de la Confesión de Fe. Por lo tanto, vemos y podemos decir que la obediencia, primero que todo, fue el fundamento del pacto de obras. Ya hemos hablado y creo que todos conocemos acerca del pacto de obras que se sucedió allá en el Edén. Y como lo dice ahí la confesión, hermanos, y lo entendemos en la Escritura, la obediencia fue ese mandamiento, el primero que tal vez escuchó nuestros oídos, que escuchó el hombre de parte de su Creador, de parte de Dios. Y sabemos lo que sucedió, ¿verdad? No obedecimos, violamos el pacto de obras y sucedió todo lo que sabemos que vino posterior a eso. Bien, por lo tanto, uno de los principales problemas, podemos decirlo con toda certeza, que permea a la sociedad contemporánea en todas las esferas sociales, sabemos es la violencia en todas las formas y en todos los ámbitos. La violencia vemos de los hijos a los padres y hay violencia también de los padres a los hijos. Por lo tanto, violencia en los hogares, ¿verdad? Como resultado de la desobediencia y la rebeldía que emana de corazones que tenemos los hombres, que tienen los hombres en su estado natural. En su estado natural. No significa que toda persona entonces que ha experimentado esa obra del Espíritu Santo y ha sido regenerada, entonces esas sí son personas perfectas, que obedecen perfectamente todos los mandamientos de Dios y la palabra de Dios. No estamos diciendo eso, porque recuerde que uno de los principios de nuestra fe, de nuestra salvación, es nuestra unión con Cristo. Una persona regenerada por el Espíritu Santo es un hecho que su corazón es transformado, es cambiado y muchas cosas tendrán un cambio significativo en la vida de esa persona, pero siempre estaremos luchando aquí contra el pecado. Y una de las luchas grandes que nosotros enfrentamos es esto, de la rebeldía y la desobediencia, por lo contrario, digámoslo así, esa otra cara de la moneda de la obediencia. Tras estos sucesos, amados hermanos, que les estoy compartiendo de la violencia que vemos, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es que tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos muy claro cuál es el mal que está carcomiendo, por lo tanto, los cimientos de esta sociedad actual como conocedores de la palabra, como conocedores de la ley del Señor, ¿verdad? Y que amamos esa ley del Señor porque eso lo ha puesto el Espíritu Santo precisamente en aquel que ha sido regenerado. En nuestra vida pasada, en nuestra vida anterior, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no nos importaba esto, al hombre no le importa esto, pero esa es una de las primeras cosas que hace el Espíritu Santo en el corazón de una persona, ¿verdad? Colocar amor por la palabra, amor por obedecer
las escrituras, y todas estas cosas cambian de una forma significativa. No hay respeto, por lo tanto, como lo estamos diciendo, por las autoridades actuales en todas las esferas por parte del hombre natural. Y si nosotros los cristianos que conocemos al Señor, que tenemos el Espíritu Santo transformándonos, llevándonos a ese crecimiento día a día, formando la imagen de Cristo en nosotros, luchamos aún con esto, ¿qué será de aquel que no ha recibido esa gracia del Espíritu Santo? No se obedece a las autoridades ni hay temor de ellas. Hoy en día, se los digo por mi experiencia, hermanos, algunos de ustedes tal vez no lo saben, lo digo, yo soy docente, yo soy licenciado en matemáticas. Recientemente estuve laborando con colegios del Estado, y es impresionante, hermanos, lo que hoy se está dando en estos lugares. Ya en los que mandan en las casas son los hijos. La autoridad del papá está obsoleta. Eso no existe en el común denominador, estoy refiriéndome. Se citan los padres al colegio. Uno manda a citar a los padres para ponerle alguna queja, para darle un informe, y uno se sorprende cuando el papá le dice a uno, ¿cierto? ¿Pero qué hago, profesor, si es que él no me hace caso? ¿Pero qué hago, profesor, si es que él no me respeta? Y recientemente, la última experiencia que me tocó ver a varios docentes que estábamos atendiendo a un padre, ver cómo ese muchacho atentó contra el papá. Nos tocó intervenir y nos tocó cogerlo, sujetarlo. Es impresionante lo que está sucediendo hoy en día. Y es lo que dice Pablo aquí en el comienzo, en la carta a los Efesios. No hay respeto. No obedecen a los padres. Y si un muchacho, una persona, no obedece, no respeta, no se somete, no honra a su padre y a su madre, ¿qué podemos esperar de esa persona? Porque si no hay respeto y no hay honra, ¿por quién? Por esas dos personas que fueron el instrumento de Dios para que naciera. Y el común denominador es que un hijo ame a sus padres, no lo hacen. ¿Qué podemos esperar de ahí en adelante de esa persona? Pero asimismo, como lo estoy llevando a meditar, entonces estamos diciendo, los hijos no obedecen, no respetan a los padres. Vemos, por lo tanto, hogares donde los esposos también no se respetan entre ellos. Porque asimismo nos tocó ver en una reunión de padres de familia, y tal vez usted conoce casos donde fueron papá y mamá y fue peleando entre ellos también delante de nosotros. ¿Qué ejemplo dan entonces también en muchos contextos papá y mamá a los hijos? Y ese muchacho nos dijo aquel día, pero usted no tiene derecho a exigirme porque es que usted también hace lo mismo, le dijo al papá. Uno se queda boquiabierto y le da tristeza a las cosas que están sucediendo hoy en día. Asimismo, extendiendo esta sábana de la obediencia, los estudiantes no obedecen, por lo tanto, ni respetan a los profesores. Asimismo, los ciudadanos no respetan ni obedecen a sus autoridades. Recordemos que este mandamiento también, en forma extensiva y aplicativa, lo vemos en Romanos 13, cuando el apóstol escribe y dice que nos sujetemos a todas las autoridades, parafraseado lo que dice Romanos 13, porque no hay autoridad que no haya sido puesta, colocada, establecida por Dios. Por lo tanto, todos debemos sujetarnos y obedecer a nuestras autoridades. Y eso vemos que no sucede también en el común denominador, en el contexto de esta sociedad contemporánea. Los ciudadanos no obedecen y respetan las autoridades civiles. No obedecen y respetan a sus gobernantes. Y voy a ir un poco más allá, con todo amor, extendiendo la aplicación del mandamiento de la obediencia. Aún vemos hoy en día, inclusive también, perdón por la redundancia, en las iglesias un espíritu, digámoslo así, también en esto de anarquía que está penetrando a pasos agigantados, ¿cierto? De modo que en muchas iglesias incluso hoy tampoco se percibe obediencia ni respeto sobre las autoridades eclesiales que Dios ha establecido allí. En conclusión, podemos decir que la desobediencia es el común denominador del hombre debido al pecado que aún mora en él. Y como lo dije hace un rato, si nosotros
que tenemos el Espíritu Santo que que nos ha transformado y y nos está ayudando en esa lucha que tenemos con el pecado. Muchas veces luchamos con esto. Voy y digo, ¿qué será del hombre natural que sigue en su estado de muerte sin importarle en absoluto los asuntos del reino de Dios? Y la pregunta mayor allí, ¿qué será lo que va a suceder mañana? No sé si alguien quiere aportar o preguntar algo hasta allí de lo que estamos meditando. Me ayudan ahí las personas, vuelvo y digo, porque como esta pantalla es un poco pequeña, yo a veces no veo quién tiene levantada la mano de alguien que quiera aportar algo o preguntar algo, entonces por favor alguien me ayude allí. Sí, Listo. si ven una manita y yo no la veo. Vale, vale. Yo me encargo. Muchas gracias, hermano, que a mí se me disipa ahí la visión. Mm, Una de las muchas frases, perdón por la palabra, absurdas que se derivan de este problema que estamos meditando en esta mañana de la escritura y la han convertido tal vez, digámoslo así, en uno de sus lemas de vida de las personas hoy en día, es frases como esta: escucha uno en el común denominador de todas las personas: no quiero tener a nadie que gobierne mi vida. Yo soy libre y tengo mis derechos y nadie tiene por qué meterse en lo mío. Yo no tengo por qué rendirle cuentas. Yo no tengo por qué rendirle cuentas, ¿cierto? Esa frase y ese tipo de pensamientos, de posiciones, se extiende a todas las esferas, a los hogares, los colegios, los lugares de trabajo, y vuelvo y digo, aún en las iglesias, aún en las iglesias. Por eso es que la Escritura nos recuerda también a sí mismo, hermanos, en esa carta a los hebreos. Recordemos nosotros como cristianos, como miembros saludables de una iglesia, lo que nos dice el autor de Hebreos: someteos a vuestros pastores, someteos, obedézcanlo, para que ellos hagan su labor con amor y no nos convertamos en cargas para nuestros pastores. Sí, obedezcámoslos en todos. Se nos recuerda constantemente, porque esa es nuestra lucha. Eso lo traemos, esa rebeldía, ese no querer obedecer, el no someternos, lo traemos en esa genética espiritual, debido a ese estado de muerte en que quedamos después de lo sucedido en el Edén. La obediencia, retomando aquí de lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, de los hijos a los padres, vuelvo y digo, hermanos, no es una sugerencia. Y la obediencia en general es una obligación, es un mandamiento del Señor. Conforme a las Escrituras afirmamos esto que estamos diciendo: la obediencia es un mandamiento. La Escritura enseña que la obediencia es correcta, que la obediencia, según el orden natural de la creación de Dios, es este principio para una vida que realmente agrade a Dios, conforme a la ley, porque fue dado desde el principio. Y como respuesta al Evangelio, esa es una de las buenas nuevas también. Cristo hizo lo que no hemos podido hacer ninguno de nosotros y que no ha podido hacer ningún otro hombre desde la caída, ¿cierto? Cristo obedeció perfectamente la ley de Dios y amó perfectamente al Padre. Y esa obra que hizo Cristo nos fue imputada a nosotros, porque Dios exige perfección completa. Hermana Gladys, no sé si levantó la mano o vi aquí su mensaje que No, salió señor. aquí. Cuando alguien alza la mano, yo le aviso, pastor. Bueno. Recordemos, por lo tanto, hermanos, que la obediencia fue el pecado que rompió nuestra comunión con Dios en el Edén. La desobediencia, ¿cierto? Como lo acabamos de leer ahí en la confesión de fe, ese pacto de obras se fundamentó en la obediencia y desobedecimos. La desobediencia es un pecado de rebeldía. A algunos pastores les he escuchado inclusive que la desobediencia, la rebeldía, es un pecado horrendo y horrible. Tiene un principio totalmente satánico. Dios nos guarde de seguir en algunas cosas en esa actitud de rebeldía. Dios nos guarde y que nos ayude en esa lucha, porque muchas veces, como dijo un personaje famoso en Latinoamérica, y conocemos esa frase, se nos chispotea y nos resbalamos y a veces caemos en desobediencia o en no sujeción. Tenemos carne, hermanos. Amados,
Este mandamiento es mucho más amplio, por lo tanto, como estamos viendo en su alcance de lo que parece a primera vista, de lo que parece a primera vista. Y creo, y la invitación para todos nosotros los que estamos escuchando haciendo esta meditación de este devocional, hago una invitación a que todos los que son padres, en su orden, los que ya somos miembros de iglesias bíblicas sanas, pongamos por obra este mandamiento que nos recuerda hoy el devocional, que nos esforcemos primero que todo en seguir siendo esos buenos ejemplos para los que tienen hijos. Usted quiere que su hijo se sujete y que lo obedezca, usted debe estar dando ejemplo. ¿Y yo en qué le debo estar dando ejemplo? En su orden, la sujeción a las autoridades de la iglesia, dándole ejemplo al hijo, la sujeción a las autoridades civiles. Yo abro un paréntesis, yo en algunos momentos en las pláticas que he compartido aquí con los hermanos en la iglesia, cuando toco estos temas, yo digo, yo he predicado a los miembros aquí en Palmira y creo que todos los pastores lo hemos hecho. Debemos respetar y honrar a todas nuestras autoridades y orar por ellas. Y sobre todo eso, respetarlas. Ellos son las personas que Dios ha colocado allí para que sean honradas y respetadas. Así yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con ellos en muchas cosas. Es que la escritura no nos dice, cuando estemos de acuerdo, honremos, respetemos a esas autoridades. El hijo no debe honrar y respetar a su papá porque está de acuerdo con todo lo que el padre le exige. No, no, debe honrarlo y respetarlo porque es un mandamiento simplemente. Este mandamiento también nos dice aquí el devocional, es bien interesante y tiene una particularidad a diferencia del resto de mandamientos que conocemos en la ley moral de Dios. Y esa particularidad la vemos que comenzó desde el principio, como lo estamos diciendo. ¿Y cuál es esa particularidad o eso que hace especial este mandamiento? Que es un mandamiento con promesa. Tiene una promesa de bendición. Este mandamiento, por lo tanto, es bien especial en ese sentido. Esa promesa, como sabemos, es esa promesa de vida, esa promesa de que sean nuestra permanencia aquí será más larga, como lo dice allí. Ahorita vamos a meditar un poco de lo que realmente significa esa parte. Dios ha puesto en el mundo diversas formas de autoridades, ¿verdad? Manifestar respeto, obediencia, sometimiento y sujeción a todas estas formas de autoridades. Por lo tanto, para un verdadero creyente, para un verdadero cristiano, es mostrar honra y respeto a la voluntad de Dios. Esto es algo que nosotros siempre tenemos que recalcar y recordar. Para nosotros, para enseñarlo en nuestra casa y en todos los lugares donde nos desempeñemos. Estas autoridades, en todos los ámbitos, debemos honrarlas y respetarlas porque de esta forma estaremos mostrando honra y respeto a la voluntad de Dios, la cual decimos conocer como cristianos, como miembros saludables de las iglesias, de nuestra iglesia. Toda forma de autoridad ha sido establecida por Dios. Esa es la razón. La escritura lo dice claramente. Ejemplos en la escritura tenemos muchos, muchos. Romanos 13:1, sí es muy, muy conocido, vuelvo y digo. Este devocional, por lo tanto, este devocional nos está enseñando una vez más, partiendo de Efesios, que los padres no deben tener miedo de pedir y elogiar la obediencia de los hijos, como lo dice allí una partecita de la lectura. La obediencia, los que son padres, se debe exigir, se debe enseñar y se debe advertir de las consecuencias por no obedecer. Dios lo hizo en el Edén. Dios exigió obediencia en ese pacto de obras al cual escuchó Adán, y Dios le obligó a ese pacto de obediencia y fue advertido de las consecuencias si no obedecía. Si no obedecía. Eso mismo debemos tenerlo por obras. Y no son amenazas en el sentido de lo que hoy en día sabemos a qué nos referimos, no. Y sobre todo los que son padres, que tienen sus hijos, cuando tú le des una orden a tu hijo exigiéndole obediencia de esa orden y has dado una advertencia de lo que sucede por no obedecer tu hijo, cúmplele esa advertencia.
No pases por alto lo que tú le advertiste si no cumplía con eso que tú le exigiste a tu hijo. Porque si no lo hacemos, eso es hacerle un daño al muchacho. Porque entonces empezarías a ganar en el corazón de tu hijo una imagen de alcahuete y eso hace que el muchacho empiece a tomar actitudes contrarias y a lo último desemboca en problemáticas como les acabo de comentar mi experiencia docente, donde los hijos ya para nada respetan ni obedecen al papá. Y muchas veces los padres son responsables porque no supieron educar, no supieron corregir, no supieron enseñar esto a sus hijos y ejercer esa autoridad que tienen y que han recibido parte de Dios sobre sus hijos. Muchas veces, la mayoría de los casos son responsables y así debe ser, así debe ser. Son muchos los versículos donde encontramos ese mandamiento a través de toda la escritura. Ese mandamiento después lo vemos allí en Éxodo 20:12, ¿cierto? Donde está el decálogo, la ley moral de Dios. La obediencia y honra a los padres es el mandamiento, por lo tanto, hermanos, que tiene recompensa directa si se obedece. Recompensa directa. Porque tus días, y para que tus días, perdón, se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Surge aquí una buena pregunta, hermanos amados, porque así dice, ¿no? La escritura, ¿por qué debo obedecer a mis padres y someterme a ellos? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te dio. Entonces aquí surge una excelente y buenísima pregunta. ¿Será entonces que si obedecemos, hablando en primera persona, que si obedezco a mis padres, llegaré hasta la ancianidad de vida aquí? O sea, llegaré a los 100 años, 110 años, que todo el mundo anhela vivir bastante y estar bastante aquí. Entonces, ¿será que la fórmula, como dicen por ahí un término singular, ¿cierto? El elixir de la vida es simplemente obedecer a los padres y llegaremos todos a viejos, ancianos? Porque surge directamente esa pregunta de ese mandamiento y sabemos que la respuesta es no, no. Esto es voluntad de Dios. ¿Qué cosa es voluntad de Dios? Nuestra permanencia en la tierra. Nuestra permanencia en la tierra. O sea, los años de vida que hemos de estar aquí, permanecer aquí, Dios los ha establecido para cada persona. Hay dos fechas que son trascendentales en la vida de todos los seres humanos. La primera, el momento de nuestra llegada aquí a la tierra, o sea, el momento de nuestro nacimiento. Y la segunda, el momento de nuestra partida, o sea, el momento de nuestra muerte. Hasta que Cristo venga, los hombres nacen y mueren. Ahora, la primera fecha ya la conocimos, por eso celebramos nuestros cumpleaños cada año, pero la segunda fecha no la conocemos. Dios no la ha revelado a nadie, eso está dentro de los designios de Dios, los secretos de Dios que Él no ha revelado. Hoy muchos se preocupan por andar buscando ese tipo de cosas, ¿no? Pero sabemos lo que eso significa. Ahora, los hijos, por lo tanto, retomando aquí, amados, deben amar a los padres, reverenciarlos, siendo temerosos de no ir a ofenderlos, debido al respeto que merecen nuestros padres. Y aún muchos de nosotros aún somos hijos, debemos practicar este mandamiento. Así mi papá, mi mamá, por voluntad de Dios, lleguen a los 100 años, 110 años, ¿cierto? Y ya dependan totalmente de esos hijos y el hijo tenga 70 años, yo no sé cuántos años también ya esté en una edad avanzada, debe honrar y respetar a ese anciano. Debe hacerlo siempre, siempre. El Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento se reconoce este mandamiento también y ordena frecuentemente el deber mandado por este quinto mandamiento. Nuestro mismo bendito Señor estuvo sujeto a sus padres. El Evangelio de Lucas nos ilustra algunos versículos donde podemos ver esto, como el Señor Jesucristo nos dio ejemplo de la honra y respeto que Él tuvo a María y José. El apóstol ordena a los hijos, amados hermanos, que obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es otro que quiero aquí compartir con ustedes. Nuestra obediencia, nuestra sujeción, nuestro respeto debe ser conforme a las Escrituras. Me explico.
entendiendo esto con sabiduría, los hijos, un hijo conocedor del Señor, conocedor de la ley de Dios, un hijo conocedor de las Escrituras, y en forma general no estamos obligados a obedecer a aquello que esté por encima de la palabra de Dios. Es decir, cuando a mí se me dé una orden de hacer algo que vaya en contra de mis principios morales que yo conozco, a los cuales estoy haciendo en obediencia a la palabra, yo no estoy obligado a obedecer ese tipo de órdenes. Uno de esos ejemplos, ese ejemplo bien típico que vemos de esto que estamos diciendo, fue lo que sucedió en Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor sacó ese edicto y Daniel no se sometió y no obedeció. Fue respaldado por Dios porque Daniel prefirió ser arrojado al foso de los leones antes que violar y amar a Dios por sobre todas las cosas. Y Dios respaldó a Daniel y sabemos lo que pasó. Asimismo, un hijo no está obligado a obedecer a un padre cuando éste le ha dado órdenes y le exige hacer cosas que violen esa moral, ese principio de la ley moral de Dios. Vaya, hijo, y atiéndame aquí este negocio, y ese es un negocio listo mientras voy yo y tenga cuidado. O vaya y haga esto, que no es correcto, que viola la ley. No está obligado ese muchacho. Ni nosotros tampoco, ni nosotros tampoco. Recordemos ese principio, siempre vuelvo y lo digo, porque debemos ser sabios. Esa es la razón por la cual un cristiano, un hijo de Dios, debe conocer la palabra del Señor, porque ahí en la palabra del Señor está todo lo que debemos hacer, el camino por el cual debemos transitar para vivir una vida que agrade a Dios, para que agrade a Dios. Y aquellas cosas que no están legisladas directamente en la Escritura, hemos recibido esa libertad, pero esa libertad aún para hacer o dejar de hacer cosas que no están legisladas directamente, siempre están enmarcadas y limitadas por la sabiduría que nos da el Espíritu Santo en el entorno de la Escritura. Eso lo hemos estado hablando, eso es lo que expone el apóstol en el capítulo 14 a los romanos. No sé si alguien tenga alguna pregunta o quiera aportar algo hasta aquí. Ampliar o aclarar algo hasta allí, bien puedan. ¿Nadie? En el versículo 1 del capítulo 6 de la carta a los Efesios, se está estableciendo, se nos recuerda ese deber, y no debe ser solo por una actitud religiosa, sino porque, como el apóstol lo dice allí en ese versículo 1 del capítulo 6 de Efesios, está específicamente fundamentado en la palabra del Señor y se refiere a Cristo, como usted lo puede ver allí en el versículo 1 de la carta a los Efesios: obedecer al Señor, a vuestros padres, porque esto es justo, y porque conviene y porque así debe ser, y esto se fundamenta en el Señor Jesucristo. La veneración genuina, filial, por lo tanto, debe distinguir a los hijos para que ellos se abstengan de cualquier cosa que aflija u ofenda a sus padres. Ojo con eso. Los hijos deben estar sujetos siempre a sus padres, como conviene en el Señor, como comenté algo. Aquellas cosas que se salgan de la Escritura, Dios nos respalda, pero se necesita mucha sabiduría para ello, conocimiento de la Escritura. He aquí otra razón por la cual es un deber de los padres instruir a los hijos en el amor y en el conocimiento de la ley de Dios. Esa es otra de las razones. Hermana Gladys, por favor, tiene la palabra si va a opinar. Buenos días. Ahí mismo en Efesios es muy importante la parte de la disciplina de los padres. Creo que todo este resultado de lo que usted está enseñando, pastor, es la falta de disciplina y de instrucción que tenemos como padres. Usted mismo lo dijo, nos convertimos en padres alcahuetes, irresponsables por temor a que el hijo se enoje, a que tantas cosas. Le tememos, terminamos como padres temiéndoles a los hijos o los llevamos a ira con la cantaleta. Entonces creo que
si no tenemos clara cuál es la instrucción del Señor y la disciplina que Dios nos dice que tengamos y que hagamos en nuestro hogar, desde allí ya la base está desbaratada. Amén, así es, hermana Gladys. Gracias por su aporte. No sé si alguien más quiera comentar o aportar de lo que estamos meditando en esta mañana. Algo bien importante también en este tema, tengamos cuidado incluso de cosas mínimas como el lenguaje. Es únicamente una chispita la que puede provocar un incendio. Entonces, en lo más mínimo, inclusive hasta en el propio lenguaje. El lenguaje de los hijos debe ser siempre respetuoso. Y como dice la hermana Gladys, ojo con la disciplina, ojo con la disciplina. Y las acciones deben ser controladas. Sí, ojo, ojo. Aun cuando vemos el ejemplo, perdón por la redundancia, cuando José fue sumamente enaltecido en Egipto, él se inclinó en tierra cuando vio de nuevo a su padre Jacob y ya tenía ese cargo de autoridad. Era ya gobernador de Egipto, eso lo vemos inclusive allí en la película, esa posición que tenía José, ¿cierto? La segunda persona después de Faraón, y cuando su familia llegó, cuando vio a su padre Jacob después de tantos años, ¿qué fue lo que hizo José? Se arrodilló ante su padre Jacob. Qué escena tan bonita. Eso forma parte de esa honra. Mire, no importa a qué cargo de autoridad en la vida secular llegue el hijo. Puede llegar a ser presidente de una república. Si tiene a sus padres, por más presidente de la república que sea ese hijo, sus padres son esa autoridad para él y debe honrarlos y respetarlos. No es porque como ahora yo soy presidente o soy alcalde o soy general del ejército, entonces no, señor. Los padres siempre serán esa autoridad para el hijo. No importa, así llega a tener el cargo más importante humano sobre la tierra. Ojo con eso, amados hermanos. Y esto debe enseñársele a los hijos, porque esto, vuelvo y digo, como dije hace rato, que es todo lo contrario a esto viene en nuestra genética espiritual por esa caída que tuvimos allá. Esto hay que enseñarlo, esto hay que sembrarlo. Hay que arar para sembrar este principio, hermanos. Y es responsabilidad nuestra hacer esto. Salomón dio honra a su madre también, otro pasaje de la escritura. Vemos muchos de estos ejemplos. En Primera de Reyes capítulo 2, cuando Salomón, parafraseado, invita a su madre a que esté al lado de él allí en el trono en Jerusalén cuando Salomón era rey. ¿Cierto? Muchos más ejemplos. David, como también honró a su padre después de haber sido ungido, siguió ejerciendo esa labor de pastor y sometió a la autoridad de su padre. Y muchos más ejemplos vemos en la escritura. La naturaleza, por lo tanto, de la relación supone que los padres deben ser obedecidos como padres por gratitud y amor, honra y respeto y temor al Señor. Los hijos deben, amados hermanos, amoldarse a esto. Deben amoldarse a esto y deben disponer de un corazón con un sincero deseo de obedecer este mandamiento que estamos meditando. Y deben sujetarse a ellos. Lo anterior nos invita a meditar, hermanos, también en otros temas como lo siguiente. Conforme a este mandamiento, entonces, podemos decir que Dios abomina toda forma de insubordinación, porque es rebeldía. La rebeldía es ajena a esa naturaleza de Dios. ¿Cierto? La Escritura nos enseña que ese personaje, Satanás, eso fue lo que hizo allá en la casa del Padre antes, en la eternidad pasada, antes de la creación de todo. Se rebeldizó, ¿cierto? Se insubordinó. Dios abomina ese pecado. Eso es abominación para Dios. Y ese mandamiento no es en ese sentido, debo obedecer, sí, no.
Recordemos otro ejemplo para ser sabios, el caso de Saúl y David, como David honró, respetó y se sometió a Saúl como rey, aunque Saúl era así y asá. E incluso ese pasaje muy significativo, cuando estando en esa cueva, David tuvo esa, digámoslo así, perdón por la palabra, esa oportunidad, ¿cierto? De quitar a ese rey malo de la nación de Israel. Y David no lo hizo. Que yo no atentar contra el ungido de Dios, Aquí está guárdeme el muy de Señor, acuerdo estoy con las parafraseando. palabras que Y únicamente se limitó a cortar lo un dice mucho. pedacito Perdón, perdón, del perdón. manto del rey Saúl y respetó y honró a Saúl aún a pesar de, ¿verdad? Qué interesante ese ejemplo de honra y respeto y sujeción. Todo esto es muy importante que lo estemos siempre recordando y meditando. Todo esto que pedimos, todo esto que pedimos es orden de Dios y está en la Escritura. El devocional nos enseña que cuando la relación, por lo tanto, entre los padres y los hijos, entre las autoridades y quienes están subordinados a todas las autoridades, está marcada por el amor, la confianza, la honra, el respeto, la obediencia, la sujeción, y puedo seguir con el listado aquí. El resultado de esto, hermanos, no es solo personas sanas, porque claro que sí, vamos a empezar, se va a empezar a ver una sociedad con personas sanas, con corazones sanos, no perfectos, sanos, sino que vemos el inicio de cómo precisamente se crea una sociedad igual de sana, iglesias sanas, una sociedad sana. Esto es bien importante, hermanos, que lo tengamos presente. Proverbios 17:11. Recordemos lo que dice el proverbista. El rebelde solo busca el mal y un cruel mensajero se enviará contra él. Recordemos lo que dice Proverbios 17:11. Los padres, por lo tanto, los padres amados, por lo tanto, que deseen provocar, generar, motivar tal obediencia conforme a las Escrituras, deben tener en cuenta, como nos dice aquí el devocional, aquí en la lectura que acabamos de hacer, las siguientes verdades importantes que la Biblia enseña y recordémoslas hoy aquí. Este devocional nos lo recuerda respecto a los hijos, más directamente. Primero, los hijos son un don del Señor. Recordemos el Salmo 127:3. Los hijos son una bendición. Pensar en ellos, por lo tanto, debe siempre motivar de parte de los padres a esa gratitud hacia el Señor. Escucha uno, padres, como les dije yo en mi experiencia docentes, ese muchacho yo ya no me meto con él y que haga lo que le da la gana. Hijos, estudiantes que nos dicen a nosotros, los profesores, y tu papá, no señor, no lo conozco. ¿Qué pasó con él? Me abandonó. ¿Y a usted quién lo crió? La abuela y el tío. ¿Por qué? ¿Y tu mamá? No la conozco tampoco. Hijos que hoy en día crecen sin esa imagen de padre y madre como autoridad. Crecen, como decimos un dicho popular nuestro, sin Dios y sin ley. Mire, se lo digo por esta experiencia, hermanos, casi puedo atreverme a decir que casi un 40 o un 50% de estos muchachos de hoy en día crecen en hogares disfuncionales sin la figura de papá y mamá. Más. Es increíble. Los hijos son un don del Señor, un regalo. Es increíble lo que nos muestran las noticias, como padres engendran hijos de muchas formas, y cuando la mamá va a tener un hijo, se va a un basurero, tienen el hijo, lo envuelven en el mismo cordón umbilical y lo dejan en una bolsa en los basureros. Como mire la maldad del corazón del hombre hasta donde puede llegar, cómo puede, en ese caso, perdón por mis hermanas aquí, la mujer que Dios le dio esa bendición de esa maternidad, de llevar en su vientre 9 meses, ese regalo, ese ser que Dios le va a dar, cómo puede en ese momento, después de dar a luz, dejarlo abandonado, envuelto en la misma placenta en un basurero, como vemos muchas noticias. La maldad del corazón del hombre traspasa los límites, hermanos. Es increíble ver esto. Hoy vemos padres que se deshacen, por lo tanto, de sus hijos, pero también vemos al revés el asunto, hijos que se deshacen de sus padres. Recuerden aquí en Palmira, recientemente, hace unos años atrás,
de un hijo que asesinó a su mamá, la picó y la dejó en un costal. Eso fue por allá por los lados del barrio Los Sauces hace unos años, si ustedes recuerdan esa noticia. Cosas diabólicas totalmente, corazones totalmente ya perdidos, perversos, hermanos, que hacen este tipo de cosas. Uno se llena de no sé qué cosas al escuchar y ver estas noticias en formas que impresionan. Qué pecado tan horrendo vemos hoy en día que se está desarrollando en el corazón del ser humano. Otra cosa que nos recuerda allí respecto a esto, el devocional: nosotros no somos dueños de los hijos, eso es un hecho. Los hijos pertenecen a Dios, son prestados por un tiempo, pero Dios los ha encomendado a los padres para que cumplan una responsabilidad y un deber. Y un día, los padres, todos los padres darán cuenta a Dios por sus hijos, así como Dios le pidió cuenta a Adán. Y todos conocemos el relato de Génesis, daremos cuenta a Dios por nuestros hijos. No por su salvación, porque como dice la Escritura, la salvación es del Señor, pero cumplir conociendo nuestro deber con lo que nos corresponde, educar a los hijos en el conocimiento y el temor a la ley de Dios. Como dice el pastor Cardona en Medellín, ¿qué le podemos dejar a estos muchachos? ¿Qué le podemos dejar a los hijos en medio de esta rebeldía? Y dice el pastor Cardona, la palabra de Dios. Sembremos la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos y entregarlos a orar por ellos, y Dios obra en su soberanía en ellos. La palabra de Dios es esa herencia buena que se le puede dejar al hijo. Los hijos, dice también ahí el devocional, tienen defectos, nunca nos olvidemos de ello. Desde la concepción, no existen hijos perfectos, por lo tanto, así como tampoco existen padres perfectos, porque ningún ser humano aquí aún es perfecto, aunque sea dirigido y haya sido lleno de la gracia del Señor. Todos somos culpables del pecado y nadie merece la vida eterna, como nos lo recuerda la Escritura. Salmo 58, Romanos 3 y muchos otros versículos. Pero esto no debe ser excusa para evadir nuestra responsabilidad. Evadir nuestra responsabilidad. El Salmo 58:3, desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Romanos 3:23, el apóstol nos dice, por cuanto todos pecaron, no alcanzaron la gloria de Dios. Pero nosotros debemos siempre estar atentos para orar por ellos, para enseñarles la palabra. Dice también el devocional, debido a que son pecadores, todos los hijos tienen, por lo tanto, tú que eres padre, los que son padres, los que somos padres, la necesidad de los mandamientos de Dios. Como padres somos responsables de instruir en la ley de Dios a los hijos desde la edad más temprana, desde la edad más temprana. Qué bueno, inclusive, un paréntesis aquí, de que el padre le enseña a leer a ese niño de 3 añitos, cuando ya entra en esa edad donde se debe empezar a leer y a escribir, que aprenda a leer en la escritura, por ejemplo. Usted se imagina qué maravilla. Enseñarle a leer a un muchacho en la Biblia, en la palabra. A nosotros nos enseñaron a leer en la cartilla Coquito, Nacho Lee. Qué bueno que nos hubieran enseñado a leer directamente leyendo la escritura. ¡Qué maravilla! ¿Recuerdan los que usamos la cartilla Coquito o Alegría de leer? Qué bueno, hermano. Entonces los que son ahorita nietos cambian esa cartilla, y no es que sea mala esa cartilla, no estoy diciendo, sino que claro que sería diferente si desde el comienzo un muchacho empieza a leer y aprende a leer la escritura. ¡Qué maravilla! Creo que me entiende lo que quiero decir. Hermanos, por lo anterior, como estamos de tiempo, por lo anterior, es responsabilidad. Una y otra vez, hermanos, es necesario que se nos recuerde esto. Es responsabilidad de los padres enseñar a mirar solo a Jesús a los hijos, para que puedan ser salvos en la voluntad de Dios, porque la salvación es del Señor. Por la enseñanza y cuidado de los hijos, los padres darán cuentas a Dios. Hermano amado, tú que eres padre, tú que eres madre, no importa si eres madre cabeza de hogar o padre cabeza de hogar, o los que tienen aún su esposa, esa ayuda idónea, varones allí al lado, daremos cuenta a Dios por nuestros hijos. Los padres darán cuenta a Dios.
pero es Dios quien nos salvará si ellos están dentro de sus planes como sus escogidos. Eso lo tenemos claro. O sea, de parte nuestra, hacer lo que nos corresponde, hermana Gladys. Ah, ya es que ya aparece allí. Disculpen, hermano, me confundo ahí. Amados, estas verdades que hemos meditado no son entendidas ni vistas por la cultura actual del hombre natural, porque hoy el hombre está buscando solución a toda esta problemática y muchas de las cosas que hemos hablado hoy en la psicología, en la doctora Corazón, en las pastillas y en muchas otras cosas más. Allí es donde están buscando, y la psicología no le ha podido arreglar el problema al hombre. La psicología no ha podido arreglar este problema de violencia que vemos hoy en día. No, la solución no la tienen los psicólogos. La solución no la tienen los psicólogos. La solución está en la palabra del Señor, orar y confiar en el Señor y cumplir esta tarea. Todos, y en especial los niños y los hijos, son vistos por naturaleza como buenos hoy en día en esta sociedad contemporánea. Todos los niños son angelitos, dicen los hombres naturales hoy en día. Usted escucha frases como esa, ¿sí? Se tiene esa tradición. Todo niño que se muere en edad temprana, niños que mueren a los 2 años, 3 años por distintas circunstancias, entonces son angelitos que se fueron para el cielo. ¿Qué frase tan engañosa? Qué frase tan engañosa, ¿cierto? Creen que porque un bebé recién nacido, un día de nacido, lo ven inocente, es un santico, es un angelito. Hay una frase del pastor Sugel Michelén que se la escuché una vez en una enseñanza respecto a esto que acabo de decir. Y la parafraseo porque es bien simpática, es bien simpática. Comentó el pastor Sugel Michelén, hermanos amados, ese niño que usted acaba de tomar en sus manos, que tiene un día de nacido tan bonito, con esa piel arrugadita, rosadita, que da deseos de acariciar a ese bebé que usted tiene en sus manos, es un impíito, así dijo el pastor Sugel. Es un impíito que necesita de la gracia de Dios para poder ser salvo. Así tenga un día de nacido. Qué interesante frase del pastor Sugel. Cierro ahí el comentario. Habrán opiniones al respecto. Muy bien, la iglesia, hermanos, quiero ir terminando con esto. La iglesia debe colaborar en todo esto que hemos dicho. La iglesia, claro que sí, colabora y es una de las tareas de la iglesia. Y esa es la tarea de la iglesia, enseñar el evangelio. Y por lo tanto eso incluye a los niños. Claro que sí, las iglesias deben hacerlo. Instruir a los padres para ser padres. Esta es una de las labores de la iglesia. Pero es responsabilidad directa de los padres. Es responsabilidad más directa de los padres. Es mayor responsabilidad. Es decir, la iglesia no le dará cuenta a Dios por esos muchachos. Son los padres que darán cuenta. La iglesia cumple una función. Las iglesias sanas, bien ordenadas, hacen este trabajo, instruir a los padres, escuela para padres, ¿cierto? Y tener esas escuelas infantiles, como le queramos llamar, y la iglesia hace esto. Pero es responsabilidad, vuelvo, insisto, directa de papá y mamá, porque los muchachos permanecen el mayor tiempo en sus hogares, en sus casas. La Escritura nos recuerda, amados hermanos, que los hijos que crecen en el hogar deben obedecer entonces a sus padres, que los padres deben criar a sus hijos en el conocimiento de la ley de Dios y el evangelio. Hermanos, quiero terminar con esta frase. Si al ser humano, no se le enseña ninguna norma, no se le exige absolutamente nada desde su nacimiento y se deja que crezca a su libre albedrío totalmente, pregunta, ¿qué clase de ser estaríamos formando? ¿Y qué cosa podría llegar a ser este ser? Si nunca al ser humano se le colocan normas, leyes, limitaciones, nunca es nunca, ¿qué clase de ser se llegaría a desarrollar? Simplemente uso una palabra castiza nuestra, con toda seguridad, un monstruo totalmente. Una persona, como decían los abuelos, sin Dios y sin ley, cosa horrible, hermanos, cosa horrible. Por lo tanto, meditemos siempre este tema porque es necesario. ¿Qué hemos hecho
respecto a esto que hoy nos indica, nos recuerda el devocional. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y cómo lo seguiremos haciendo? 3 preguntas para evaluar aquí al final, respecto al tema de este devocional. ¿Qué hemos hecho respecto a esto como padres? ¿Qué estamos haciendo como padres? ¿Y cómo lo seguiremos haciendo? Buena evaluación para que la meditemos nosotros. Muy bien, amados hermanos. El tiempo se ha cumplido, como dice por allí. Hermana Coram, hermana Carolina, creo, levantó la mano, no sé si quiere decir Mi algo. hermano, Carolina, Carolina. Carolina, sí. Bueno, Pastor, yo quería aportar algo que me parecía muy interesante con este devocional que tú decías y bueno, algo que me ha llevado mucho, me ha encantado el tema de consejería bíblica y el entender cómo se pues, seguía el corazón de un hijo y qué importante es que nosotros podamos educar a los niños, no en el temor al hombre, ni en que debo obedecer por miedo a que mi padre me castigue, porque finalmente, como tú decías, es una persona que está sin Dios. Y finalmente ese temor al hombre lo único que va a hacer es volver una persona asolapada y que cuando no es el padre va a hacer cosas que no debe, ¿cierto? Pero qué bueno es cuando nosotros guiamos o corregimos en sabiduría a los niños, haciéndoles entender que lo que están haciendo es un pecado primeramente contra el Señor. Están quebrantando la ley de Dios y precisamente que la corrección no debe ser en ira de los padres, sino realmente con toda sabiduría y si, digamos, hay que amonestar, pero realmente con sabiduría y no con ira hacia el hijo. Entonces me parecía interesante eso. Y segundo, también el tema de la iglesia, porque muchas veces como cristianos caemos pues en ser negligentes en la educación de los hijos, responsabilizando a pastores o maestros dominicales, cuando hemos dejado a los hijos de lunes a sábado que los eduque la televisión, que los eduque un celular, y esperamos que con una hora de escuela dominical el niño se ha transformado. Entonces, qué importante también volver como familias a tener estos espacios, incluso estos devocionales o los cultos familiares todos los días. O sea, ¿cómo estoy educando a mi hijo? ¿Lo siento a comer y le doy un celular? O simplemente para que no me moleste y me deje hacer mi rutina, lo siento y le pongo el televisor? O sea, si es eso lo que está permeando la mente del niño, pues es muy difícil que realmente lo que se haga en la iglesia o en una escuela dominical permee mucho más su corazón. Entonces, qué obligación como nosotros, bueno, los que no tenemos eh, hijos, de pronto tíos, amigos, ¿cierto? Que podamos aportar y ser de influencia a los niños porque, como dice el Señor, su palabra no vuelve vacía y eso quedará sembrado en el corazón del niño. De verdad, excelente tema. Gracias, pastor. Amén, hermana Gracia. Hermana Gracia, iba a decir algo, también vi la mano levantada. Sí, con relación a lo que nuestra hermana Carito estaba diciendo, lo que pasa es que la autoridad que se ha enseñado y se enseña es una autoridad impositiva, es una autoridad engañosa, porque se obedece cuando el padre está presente o cuando el jefe está presente, pero cuando el jefe se va o el padre se va, entonces es una autoridad que no es bíblica. Entonces, si nosotros como padres no conocemos la autoridad hermosa que Dios nos ha dado y la obedecemos, es muy difícil que nuestros hijos también lo hagan. Sí, muchas gracias, hermano. Bueno, entonces, gracias por esos aportes, totalmente de acuerdo. Totalmente. Vamos a orar entonces y ahorita leemos aquí, no sé si hay algunos mensajes también escritos que han compartido aquí los Sí, hermanos. señor. Sí, vamos a orar entonces para terminar este tiempo, ya se ha cumplido el tiempo allí. Eh, no sé si alguien desea orar o lo hago yo. Si alguien desea orar, levanta la mano. Hermana Carolina levantó la mano, nos dirige en oración entonces, por favor. Gracias, pastor. Amado Señor, amado Padre Celestial, estamos el día de hoy, Señor, culminando un devocional más. Padre,
este tiempo que tú nos has permitido para nuestro crecimiento. Y te oramos, Señor, que esta palabra que hemos escuchado el día de hoy realmente permee nuestro corazón, Señor, que transforme nuestros actos, Señor, y nuestra visión de cómo estamos siendo de influencia a estos pequeños, Señor. Te oramos por los niños de las familias aquí representadas, Señor, por los niños de las iglesias también representadas aquí, Padre, y por tu iglesia en general, Señor, que seas tú levantando generaciones realmente que te honren, que rindan su corazón a ti, Señor, pero es responsabilidad nuestra dejar esas generaciones también, Señor. Es también parte de nosotros, Señor, de la gran comisión, poder orientar, Señor, y poder ayudar a que conozcan a este maravilloso Dios, Señor. Padre, te agradecemos por el tiempo que hemos tenido. Te pedimos que podamos cumplir hoy las labores que tenemos, Señor. Gracias por la sabiduría impartida por medio del pastor, Señor, por este tiempo. Te agradecemos también por los hermanos que nos han podido conectar y rogamos, Señor, que estos devocionales sigan siendo de edificación, que puedan ser de instrumento, Señor, para incluso aquellas personas que no conocen del Evangelio, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das a la distancia de reunirnos como tu pueblo, Señor. Gracias por tu gloriosa salvación, Padre. Así Te hemos es. orado en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermana, muchas gracias. Hermanos, voy a leer entonces aquí las notas que han enviado, 2 minuticos más, por favor. La hermana Gladys escribió, segunda de Timoteo es muy clara, dice que la gente tendrá amor por sí misma y su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado. Tiempos difíciles si no obedecemos a Dios. Amén, así es, lo dice la Escritura. El hermano Carlos nos escribió muy edificante tema sobre la crianza de los hijos, cómo me gustaría volver a ser padre. Creo que a muchos también, con el conocimiento y sabiduría que ahora nos asiste para hacer mejor papel de padre. La Escritura nos cambió, nos capacitó y preparó para ser instrumentos eficaces en la formación, en disciplina, temor a Dios y amor a nuestros hijos a temprana edad. Amén, hermano, totalmente de acuerdo. La hermana Claybel escribió, amén, mi hermano, pienso igual. Gracias, hermana. Sí, estamos de acuerdo porque es conforme a la Escritura. María Alejandra nos escribió, excelente tema. Gracias, hermanos. Ha sido una enorme bendición. Amén. Gloria sea al Señor. Margarita María Fonseca, muchas gracias, hermanos, por este tiempo y hacerme partícipe en este devocional. Fui edificada y exhortada en este tema. Es difícil también a veces donde un padre de familia es cristiano y el otro es del mundo. Es un reto, ya que el hijo aprende las costumbres del otro padre. Gracias por la enseñanza, Pastor Yesida. Amén, hermana Margarita, claro que sí. Gracias también a ustedes por la participación, hermanos. Que la palabra nos siga llenando, edificando y transformando. Qué gran bendición compartir con todos ustedes estos devocionales. Un abrazo fuerte, que Dios les guarde, muchas, pero muchas bendiciones y quedamos QAP como se dice por ahí. Dios nos guarde. Que Dios continúe bendiciéndoles y guardándoles a todos. Amor, amén, amén. Amén. Hermanos, les recordamos el devocional, perdón, el club de lectura el día de hoy a las 7 de la noche. El otro devocional. Amén. Chao, chao. Amén, amén. Dios les bendiga. Les guarde. Muchas Amén. gracias. Amén.